Has orado, has esperado, has pedido a Dios que transforme tu situación, que abra puertas, que haga un milagro en tu vida. Pero, ¿y si Dios ya ha respondido y solo estás esperando verlo con tus propios ojos? ¿Y si lo que necesitas no es seguir pidiendo, sino comenzar a moverte con fe? La fe no es solo esperar que Dios haga algo, es caminar con la certeza de que Él ya está obrando, aunque todavía no lo veas. Jesús nunca enseñó una fe pasiva, sino una fe que actúa, que da pasos antes de ver la evidencia. Cuando sanó al paralítico, le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, Juan 5:8. No le pidió que esperara hasta sentir fuerzas en sus piernas, le pidió que se levantara de inmediato. Y lo mismo ocurre contigo hoy. Dios te está llamando a dejar de dudar, a soltar la pasividad y a caminar con la certeza de que su poder ya está en acción. No necesitas más confirmaciones, no necesitas que todo esté claro, solo necesitas confiar y actuar. Cuando estás esperando una respuesta, un cambio o una señal de Dios, puede parecer que el tiempo se alarga interminablemente. La incertidumbre pesa en el corazón y, a veces, la duda comienza a instalarse. ¿Acaso Dios me está escuchando? ¿Por qué no veo nada moverse? Pero lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos no significa que no esté ocurriendo algo en el mundo espiritual. Dios ya está obrando, incluso cuando todo parece imposible. Piensa en un sembrador. Él siembra las semillas en la tierra y, aunque no puede verlas crecer en el instante, confía en que debajo de la superficie hay un proceso ocurriendo. Si él se desesperara y desenterrara la semilla cada día para ver si está creciendo, no permitiría que el proceso natural ocurriera. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos, pero Dios nos llama a confiar y a esperar con fe. En Salmo 27:14 se nos dice, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. No se trata solo de esperar de manera pasiva, sino de fortalecer nuestro espíritu, de actuar con confianza, sabiendo que Dios está en control. Sin embargo, la espera puede ser difícil, nos enfrenta a nuestros propios miedos e inseguridades. Cuando parece que nada se mueve, la mente empieza a llenarse de preguntas, ¿será que Dios realmente tiene un plan para mí? ¿Estoy haciendo algo mal? La duda nos paraliza, nos hace sentir como si estuviéramos atrapados en una sala de espera sin saber cuándo se abrirá la puerta. Pero aquí es donde Dios nos invita a cambiar nuestra perspectiva. No es una sala de espera vacía, es un tiempo de preparación. No estás estancado, estás siendo moldeado, fortalecido y enseñado. Jesús mismo nos mostró la importancia de confiar en los tiempos de Dios. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús pidiéndole ayuda. Pero Jesús no llegó de inmediato. Esperó 4 días después de la muerte de Lázaro. Cuando todo parecía perdido, Jesús se presentó y realizó uno de los milagros más impactantes, resucitó a su amigo. ¿Por qué no vino antes? Porque Dios tenía un propósito mayor. Su retraso no fue abandono, fue parte del plan. En nuestra vida, puede que sintamos que Dios tarda en responder, pero en realidad, Él está alineando cada detalle de manera perfecta. La espera, entonces, no es tiempo perdido. Es un tiempo en el que nuestra fe se refina como el oro en el fuego. Dios nos está llamando a confiar en Él con todo nuestro ser. La clave está en el verbo que usa el Salmo, esfuérzate. No dice desespérate ni resígnate, sino esfuérzate y aliéntese tu corazón. Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Confiar en Él no es solo una idea, es tomar decisiones basadas en la fe y no en el miedo. Es seguir sembrando, aunque la lluvia no haya llegado aún. Piensa en un atleta que entrena para una competencia. No ve resultados inmediatos, pero cada día, cada esfuerzo y cada sacrificio lo acercan más a su meta. Así es la fe. Entrenamos nuestro corazón para confiar incluso en la incertidumbre. Si hoy estás esperando algo, si sientes que todo está detenido, no te desesperes. Dios ya está moviendo piezas que aún no puedes ver. Tal vez lo que te está pidiendo no es que entiendas cada detalle del proceso, sino que le entregues todo y confíes. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿estoy esperando con fe o con ansiedad? La diferencia entre ambas es que la fe te llena de paz, incluso cuando no hay respuestas visibles.
La ansiedad, en cambio, te roba la tranquilidad. Hoy Dios te dice, suelta el control. Confía en que yo estoy obrando. Como un padre amoroso, Él ya está preparando lo mejor para ti. Aunque ahora solo veas tierra seca, tu semilla está creciendo. La lluvia llegará en el momento perfecto. Levanta tu corazón, alienta tu espíritu y sigue avanzando. La promesa de Dios es firme. Lo que hoy parece imposible, ya está en sus manos. Él ya está obrando en tu favor. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios no es un Dios de confusión ni de abandono. A veces, sentimos que estamos en un laberinto sin salida, donde cada paso parece incierto y las respuestas no llegan. Pero la realidad es que Dios nunca ha perdido el control de tu vida. Aunque no lo entiendas, aunque no veas el panorama completo, su propósito sigue firme. Muchas veces queremos entender antes de confiar, pero la fe opera al revés. Primero confiamos, y luego Dios nos revela su plan. No es cuestión de lógica humana, sino de rendición total. Cuando miramos la historia de Abraham, vemos a un hombre que tuvo que caminar en fe sin ver el destino final. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Génesis 12:1. No le dio un mapa detallado ni fechas exactas. Solo le pidió que diera el primer paso. Y Abraham obedeció. No porque tenía todas las respuestas, sino porque confiaba en quien lo estaba guiando. Así es nuestra vida con Dios. No siempre sabremos los detalles, pero podemos estar seguros de que Él nos dirige con amor y precisión. En los momentos de espera y prueba, nuestra fe es probada. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra en la incertidumbre. Job lo entendió muy bien. Después de perderlo todo, en medio del dolor, declaró, aunque Él me mate, en Él esperaré, Job 13:15. No entendía lo que pasaba, pero decidió confiar en el carácter de Dios. Y al final, Dios restauró su vida en abundancia. Dios nos llama a vivir con una fe que no se tambalee ante la adversidad. Cuando los discípulos estaban en la tormenta, aterrados porque su barca se hundía, Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Jesús estaba en la misma barca con ellos, pero ellos solo veían el peligro, no la presencia de Dios. Lo mismo nos pasa hoy. Miramos la crisis, el problema, la falta de recursos, pero olvidamos que Dios está con nosotros en la barca. Él no ha cambiado, su poder sigue intacto. El problema no es la tormenta, sino nuestra perspectiva. Si fijamos la mirada en la dificultad, nos llenamos de miedo. Pero si miramos a Dios, nuestra fe se fortalece. Pedro caminó sobre el agua mientras tuvo su mirada en Jesús, pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. La fe no ignora la realidad, pero elige ver la verdad de Dios por encima de las circunstancias. Dios quiere que vivas una vida de fe activa, no solo de palabras. No es suficiente decir que confiamos en Él, nuestras acciones deben demostrarlo. Si Dios te ha dado una promesa, pero sigues paralizado por el miedo, tal vez es tiempo de dar un paso. Tal vez estás esperando confirmaciones externas, pero en realidad, Dios ya habló. No sigas esperando condiciones perfectas para moverte. La fe se activa en la acción. Cuando los israelitas llegaron al río Jordán, Dios no abrió el agua antes de que cruzaran. Les pidió que pusieran sus pies en el agua primero, y entonces el río se abrió, Josué 3, 15-16. Dios podría haberlo hecho de otra manera, pero quería que ellos dieran el primer paso en fe. A veces, estamos esperando que Dios haga todo por nosotros, pero Él está esperando que demos el primer paso. Hay cosas que no han sucedido en tu vida no porque Dios no quiera, sino porque aún no te has movido. Fe es acción. Fe es moverte aunque no veas el camino claro. Fe es sembrar aunque la tierra parezca seca. Fe es orar sin cesar, aun cuando no veas respuestas inmediatas. Dios ya ha abierto caminos para ti. No permitas que el miedo o la duda te detengan. No pienses que porque no ves cambios, nada está sucediendo. Muchas veces, Dios está trabajando en lo invisible antes de manifestarlo en lo visible. Piensa en José,
el hijo de Jacob. Dios le dio un sueño de grandeza, pero antes de verlo cumplido, fue traicionado, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Cualquiera hubiera pensado que su destino era el fracaso, pero Dios estaba preparando cada detalle. Nada fue en vano. Cada prueba lo llevó más cerca del propósito de Dios. Hoy quiero recordarte que tu proceso no es en vano. Dios está usando cada prueba, cada obstáculo, cada retraso para prepararte. Nada se ha salido de su control. La clave es confiar en Él con todo tu corazón. No con una fe a medias, no con una fe condicional que depende de las circunstancias. Dios quiere una fe inquebrantable, una fe que diga, Dios, aunque no entienda, confío en ti. Si hoy sientes que estás en una temporada de espera, no te desanimes. Dios ya ha comenzado a obrar. Tal vez no ves la respuesta aún, pero Él no ha olvidado sus promesas. No permitas que la duda te robe lo que Dios ya decretó para tu vida. Camina con la certeza de que Dios es fiel. Cada paso de obediencia te acerca más a lo que Él ha preparado. No te detengas. La promesa está más cerca de lo que imaginas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios siempre está trabajando en nuestra vida, incluso cuando no lo percibimos. A veces pensamos que el silencio de Dios significa su ausencia, pero en realidad es en esos momentos cuando Él está obrando de maneras que no podemos ver. La historia de la Biblia está llena de personas que atravesaron largos periodos de espera antes de ver la promesa cumplida. No porque Dios se retrasara, sino porque cada proceso tenía un propósito. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. José soñó con grandeza, pero antes de llegar a la posición que Dios tenía para él, vivió rechazo, esclavitud y cárcel. Todos ellos pasaron por temporadas difíciles, pero al final, vieron el cumplimiento de lo que Dios había prometido. En nuestra vida, también enfrentamos tiempos de preparación. A veces queremos que las cosas sucedan rápido, pero Dios trabaja en procesos. Él no solo está interesado en llevarnos a la meta, sino en transformarnos en el camino. Cada prueba, cada obstáculo y cada espera tienen el propósito de moldearnos y fortalecer nuestra fe. El problema es que muchas veces nos desesperamos en la espera. Queremos respuestas inmediatas, queremos ver cambios ahora. Pero Dios nos llama a confiar en su tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en nuestro tiempo, sino en el de Dios. Cuando nos aferramos a esta verdad, aprendemos a descansar en Él. Dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar y comenzamos a confiar en su fidelidad. Dios nunca llega tarde. Aunque parezca que todo se está demorando, Él está orquestando cada detalle para que se cumpla su propósito en nuestra vida. Uno de los mayores enemigos de nuestra fe es la duda. Cuando comenzamos a cuestionar si Dios realmente cumplirá su palabra, nuestra confianza se debilita. Es lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en cuanto dudó, comenzó a hundirse. La duda nos paraliza. Nos hace enfocarnos en lo que falta en lugar de en lo que Dios ya ha dicho. Nos hace mirar las circunstancias en vez de mirar a nuestro Dios. Pero la fe nos impulsa a avanzar aun cuando no vemos la respuesta. La Biblia nos da una clave importante en Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice que la fe es esperar cuando todo está claro, sino que es tener certeza incluso cuando no hay señales visibles. Cuando aprendemos a caminar en fe, dejamos de depender de lo que nuestros ojos ven y empezamos a confiar en lo que Dios ha prometido. Es una decisión diaria. Es levantarnos cada mañana y decir, Señor, aunque no vea la respuesta aún, sigo creyendo. La fe no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. Es tomar su palabra como verdad absoluta y actuar en base a ella. Es declarar sus promesas aun cuando la realidad parezca contraria. Tal vez hoy te encuentras en una situación donde sientes que Dios está en silencio. Quizás has estado orando por algo durante mucho tiempo y no ves cambios.
Pero quiero recordarte que Dios no ha terminado contigo. Si sigues confiando en Él, verás su mano obrando a su favor. No permitas que el desánimo te robe lo que Dios tiene para ti. No dejes que el enemigo siembre duda en tu corazón. Dios es fiel, y si Él ha prometido algo, lo cumplirá. A lo largo de la Biblia, vemos a personas que recibieron grandes milagros porque decidieron creer. La mujer del flujo de sangre fue sanada porque tuvo la fe de tocar el manto de Jesús. El ciego Bartimeo recibió la vista porque persistió en clamar a Jesús. La viuda de Sarepta vio provisión sobrenatural porque creyó en la palabra del profeta. Todos ellos enfrentaron circunstancias difíciles, pero en lugar de rendirse, decidieron confiar. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. No una fe pasiva, sino una fe activa que se aferra a su palabra sin importar lo que pase. Hoy, Dios te está llamando a confiar más en Él. A dejar de depender de tus fuerzas y descansar en su fidelidad. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, Dios es más grande. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando, su tiempo es perfecto. Si sientes que tu fe ha sido débil, pídele a Dios que la fortalezca. Él es el autor y consumador de nuestra fe. No tienes que enfrentar la lucha solo. Dios está contigo, y en su tiempo, verás su gloria. Aférrate a sus promesas. No te rindas. La respuesta está más cerca de lo que crees. En nuestra vida, hay momentos en los que sentimos que estamos atravesando un desierto. No vemos señales de cambio, las oraciones parecen no ser respondidas y cada día se siente como una repetición del anterior. En esos momentos, es fácil desanimarse y cuestionar si Dios realmente está obrando. Pero la Biblia nos enseña que los desiertos no son el final de la historia, son lugares de preparación, de crecimiento y de encuentro con Dios. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. No fue un camino fácil, pero fue necesario. En el desierto, Dios les enseñó a depender de Él, les mostró su provisión sobrenatural y moldeó su carácter. Cada mañana caía el maná del cielo, su ropa no se desgastaba y una columna de nube los guiaba de día, mientras que una columna de fuego los protegía de noche. Dios estaba con ellos en cada paso, aunque a veces no lo reconocieran. Muchas veces queremos evitar los desiertos de la vida, pero son en esos tiempos cuando aprendemos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Es en la prueba donde nuestra fe se fortalece. Es en la espera donde aprendemos a confiar en Dios en lugar de en nuestras propias fuerzas. Uno de los mayores desafíos en el desierto es no permitir que nuestra fe se enfríe. Es fácil comenzar con entusiasmo, pero cuando los días pasan y las respuestas no llegan, la duda puede empezar a infiltrarse en nuestro corazón. La clave es mantener nuestra mirada en Dios y no en las circunstancias. La Biblia nos da ejemplos de personas que se mantuvieron firmes en la fe a pesar de las adversidades. Job perdió todo lo que tenía, su familia, sus riquezas y su salud. Pero en lugar de maldecir a Dios, dijo, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Su fe no dependía de sus bendiciones, sino de su relación con Dios. Otro ejemplo es Pablo. Pasó por naufragios, encarcelamientos, azotes y todo tipo de pruebas, pero nunca dejó de predicar el Evangelio. En una de sus cartas escribió, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, Filipenses 4:11. Su paz no dependía de las circunstancias, sino de su confianza en Dios. Si hoy te encuentras en un desierto, quiero recordarte que no estás solo. Dios está contigo, incluso si no puedes verlo. Su propósito para tu vida sigue en pie. No permitas que el enemigo te haga creer que el desierto es tu destino final. Es solo una etapa, un proceso de crecimiento. Es en los tiempos difíciles cuando nuestra relación con Dios puede profundizarse. Cuando todo va bien, es fácil depender de nuestras propias fuerzas. Pero cuando enfrentamos desafíos, nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Es en esos momentos cuando aprendemos a buscarlo con todo nuestro corazón. El rey David entendía esto muy bien. En los Salmos, vemos cómo en medio de la angustia y la persecución, él clamaba a Dios. No escondía su dolor, pero tampoco dejaba de alabar a Dios.
En el Salmo 23, escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su confianza estaba en la presencia de Dios, no en la ausencia de problemas. Cuando aprendemos a confiar en Dios en medio de las pruebas, nuestra fe se vuelve inquebrantable. No significa que nunca dudaremos o que no sentiremos miedo, pero sí significa que elegiremos creer en la fidelidad de Dios por encima de nuestras emociones. La vida cristiana no es una promesa de ausencia de problemas, sino una garantía de la presencia de Dios en medio de ellos. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nunca nos prometió una vida fácil, pero sí nos prometió que estaría con nosotros en cada paso del camino. Si hoy estás enfrentando una prueba, quiero animarte a seguir creyendo. No permitas que el enemigo te robe la esperanza. Dios es fiel, y si Él ha permitido esta temporada en tu vida, es porque tiene un propósito mayor. A veces, lo que vemos como una demora es en realidad una preparación. Dios está trabajando en ti, fortaleciendo tu carácter y preparándote para lo que viene. Cada oración que has levantado ha sido escuchada, cada lágrima ha sido vista. No estás solo en esta batalla. Cuando te sientas débil, recuerda que la fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No tienes que tener todas las respuestas ni entender todo lo que está pasando. Solo necesitas confiar en que Dios está obrando a tu favor. Sigue adelante. No te rindas. Lo mejor aún está por venir. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. No algunos días, no solo cuando nos sentimos fuertes, no solo cuando todo va bien, todos los días. La presencia de Dios en nuestra vida no depende de nuestras emociones, de nuestro estado de ánimo ni de las circunstancias que atravesamos. A veces nos sentimos solos, creemos que oramos sin respuesta, que avanzamos sin resultados y que nuestro esfuerzo no genera cambios visibles. Nos preguntamos si Dios realmente está con nosotros o si hemos sido olvidados. Sin embargo, nuestra fe no se basa en lo que sentimos en un momento dado, sino en lo que Dios ha prometido en su palabra. Dios nos ha asegurado que nunca nos dejará ni nos desamparará. Es una promesa eterna, una verdad absoluta que no cambia con el tiempo ni con nuestras fluctuaciones emocionales. Él no nos abandona cuando nos sentimos débiles, no se aleja cuando fallamos, no nos deja solos en nuestras luchas. Aunque no lo percibamos, aunque no veamos señales evidentes de su presencia, Él sigue estando allí, sosteniéndonos, guiándonos y obrando en nuestra vida de maneras que muchas veces no comprendemos de inmediato. Es fácil creer en la presencia de Dios cuando todo marcha bien, cuando las bendiciones son visibles y la paz inunda nuestro corazón. Sin embargo, es en los momentos difíciles cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando debemos decidir si confiamos en lo que Dios ha dicho o si nos dejamos llevar por lo que vemos y sentimos. A lo largo de la Biblia, vemos innumerables ejemplos de personas que enfrentaron desafíos enormes, momentos de oscuridad y prueba, pero que no fueron abandonadas por Dios. David, por ejemplo, pasó por años de persecución antes de llegar al trono que Dios le había prometido. Se escondió en cuevas, fue traicionado y sufrió el rechazo de quienes antes lo admiraban. En más de una ocasión clamó a Dios con angustia, preguntándole por qué parecía estar lejos. Pero a pesar de sus sentimientos, David nunca dejó de confiar en que Dios estaba con él. En los Salmos, podemos ver cómo su confianza en la presencia de Dios lo fortalecía incluso en medio del sufrimiento. Otro ejemplo es el profeta Elías, quien, después de haber experimentado un gran milagro en el Monte Carmelo, cayó en una profunda desesperación y huyó al desierto. Se sintió solo, sin fuerzas y sin esperanza, hasta el punto de pedirle a Dios que le quitara la vida. Pero Dios no lo abandonó. En lugar de eso, le proporcionó alimento, descanso y, sobre todo, una manifestación de su presencia. No vino en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Esa experiencia le recordó que Dios estaba con él de una manera que iba más allá de lo espectacular y lo visible. Nuestra relación con Dios es similar a la de un niño pequeño con su padre. Cuando un niño aprende a caminar, lo hace con inseguridad, tambaleándose y tropezando constantemente. Pero si su padre le da la mano, el niño se siente seguro.
Puede que aún tropiece, pero sabe que no caerá porque su Padre lo sostiene. Así también es Dios con nosotros. Hay días en los que tropezamos, en los que nuestra fe se siente débil, en los que dudamos, pero eso no significa que Dios nos haya soltado. Su presencia sigue ahí, firme, constante, sosteniéndonos incluso cuando no lo sentimos. Hay momentos en la vida en los que podemos llegar a creer que Dios nos ha abandonado. Las pruebas pueden ser tan difíciles que nuestra mente comienza a dudar. Nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas, por qué el sufrimiento, por qué las pérdidas, por qué las puertas cerradas. Es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios nunca nos ha prometido una vida sin dificultades, pero sí ha prometido estar con nosotros en cada una de ellas. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero nos animó a confiar porque Él ha vencido al mundo. Su victoria es nuestra seguridad. No significa que no enfrentaremos tiempos difíciles, pero sí significa que nunca los enfrentaremos solos. Dios está con nosotros en cada temporada de la vida. Está en los momentos de gozo, en los tiempos de abundancia, en las etapas de crecimiento y éxito, pero también está en las noches oscuras, en las lágrimas que nadie más ve, en los suspiros de cansancio y en los momentos de incertidumbre. No hay lugar donde podamos estar fuera de su presencia. El salmista lo expresó maravillosamente en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Incluso cuando caminamos por valles de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Su presencia nos guía y nos da seguridad. En los momentos más difíciles, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando nuestras fuerzas parecen agotadas, su presencia es nuestro refugio. En su presencia encontramos paz, consuelo y renovación. A veces buscamos la presencia de Dios en manifestaciones extraordinarias, en milagros visibles o en señales claras. Pero Dios está también en lo cotidiano, en lo sencillo, en los pequeños detalles. Está en la sonrisa de un ser querido, en la brisa suave de la mañana, en la palabra de aliento de un amigo, en la paz que sentimos al orar. Su presencia no siempre es estruendosa, pero es real y constante. La clave para vivir conscientes de la presencia de Dios es cultivar una relación con Él. No podemos esperar sentir su cercanía si no pasamos tiempo con Él. Así como en una amistad o en una relación familiar, la cercanía se fortalece con el tiempo compartido. Cuando oramos, cuando leemos su palabra, cuando le adoramos, estamos fortaleciendo nuestra conexión con Dios. Es importante recordar que la presencia de Dios no depende de nuestra perfección. No es algo que ganamos con nuestro esfuerzo, sino un regalo de su amor y gracia. Aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque tengamos días en los que nuestra fe se tambalee, Él sigue estando con nosotros. Si hoy sientes que Dios está lejos, si crees que tus oraciones no son escuchadas, si el silencio parece ser su única respuesta, recuerda que Él está contigo. No necesitas verlo para saber que está ahí. No necesitas sentirlo para confiar en que su promesa es verdadera. Aférrate a su palabra, sigue avanzando, sigue creyendo. Dios está contigo. No solo en los días buenos, no solo cuando todo es fácil, sino siempre. En cada paso, en cada lucha, en cada victoria y en cada derrota. Su amor por ti es inquebrantable y su presencia es inamovible. Nunca camina solo. Dios no solo está con nosotros, sino que también obra en nosotros de maneras que muchas veces no comprendemos de inmediato. Su presencia no es pasiva ni distante, sino activa y transformadora. Él no solo nos acompaña en el camino, sino que nos moldea, nos fortalece y nos guía a través de cada experiencia que vivimos. A veces, en nuestra impaciencia, queremos ver resultados inmediatos. Queremos que Dios actúe de manera rápida y evidente, que elimine nuestros problemas al instante, que transforme nuestras circunstancias de la noche a la mañana. Sin embargo, Dios trabaja con tiempos perfectos, con procesos que muchas veces requieren paciencia, fe y confianza. Lo que hoy no entendemos, mañana puede revelarse como una pieza clave en nuestro crecimiento espiritual. Dios está obrando en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestra capacidad de depender de Él.
Nos enseña a confiar más allá de lo que vemos, a creer más allá de lo que sentimos. Nos moldea a través de las pruebas, nos fortalece en las dificultades y nos enseña lecciones que solo pueden ser aprendidas en la experiencia de caminar con Él. Cuando miramos la vida de José en el Antiguo Testamento, vemos un claro ejemplo de cómo Dios trabaja en los procesos. José tuvo sueños grandiosos, visiones de su futuro en las que veía su vida llena de propósito y liderazgo. Sin embargo, su camino no fue fácil. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. En muchos momentos pudo haber pensado que Dios lo había abandonado, que sus sueños eran solo ilusiones. Pero en cada etapa, Dios estaba con él, obrando en su vida, preparándolo para el propósito que tenía para él. La historia de José nos enseña que la presencia de Dios no significa ausencia de pruebas. Al contrario, muchas veces significa que pasaremos por procesos difíciles, pero con la seguridad de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. No importa cuán oscuro parezca el camino, no importa cuántas veces nos derriben las circunstancias, Dios sigue teniendo el control. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en Moisés. Él fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, su llamado no vino en un momento de éxito o estabilidad, sino en medio del desierto, en una etapa en la que se sentía incapaz y sin propósito. Dios le habló a través de una zarza ardiente y le aseguró que estaría con él en todo momento. Moisés dudó. Pensó que no era el indicado, que no tenía las habilidades necesarias, que su pasado lo descalificaba. Pero Dios no lo eligió por su capacidad, sino por su disposición a obedecer. Le prometió que su presencia iría con él, que le daría las palabras necesarias, que le mostraría el camino. ¿Cuántas veces nos sentimos como Moisés, inseguros, con miedo, cuestionando si realmente somos capaces de enfrentar los desafíos que tenemos por delante? Pero Dios nos recuerda que no se trata de nuestra fuerza, sino de la suya. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Él hace a través de nosotros. La presencia de Dios es lo que marca la diferencia. No importa cuán grandes sean nuestras debilidades, si Dios está con nosotros, podemos avanzar con confianza. Él abre caminos donde no los hay, nos capacita para lo que nos ha llamado a hacer, nos da fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mostró con su vida lo que significa caminar en la presencia de Dios. Su relación con el Padre era constante, su vida de oración era inquebrantable. En los momentos de más presión, en las noches antes de grandes decisiones, en los tiempos de sufrimiento, Jesús buscaba la presencia del Padre. En Getsemaní, antes de su arresto y crucifixión, Jesús experimentó una angustia profunda. Sabía lo que iba a enfrentar, sabía el dolor que vendría. Oró con intensidad, con lágrimas, pidiendo al Padre que, si era posible, pasara de él aquel sufrimiento. Pero en medio de esa oración, se rindió completamente a la voluntad de Dios. Jesús sabía que el Padre estaba con él, incluso en la agonía. Y aunque en la cruz exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no era una expresión de desesperanza, sino el cumplimiento de la profecía y la profundidad del sacrificio que estaba haciendo por la humanidad. En la aparente soledad de la cruz, Dios seguía obrando. Nuestra vida está llena de momentos en los que sentimos que Dios guarda silencio. Oramos y no vemos respuesta, buscamos y no encontramos, pedimos dirección y solo escuchamos el eco de nuestras palabras. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces, es en el silencio donde Dios trabaja de manera más profunda. Nos enseña a confiar sin ver, a caminar sin depender de las emociones, a esperar con paciencia. Dios está presente en cada estación de nuestra vida. Hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha, tiempos de alegría y tiempos de llanto, tiempos de avanzar y tiempos de esperar. Pero en todos ellos, su presencia es constante. El enemigo intentará hacernos creer que estamos solos. Intentará sembrar dudas en nuestra mente, hacernos pensar que Dios nos ha olvidado, que nuestras oraciones son en vano. Pero la verdad es que Dios está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Pasó por naufragios, cárceles, persecuciones, hambre y peligros de todo tipo, pero nunca dejó de confiar en que Dios estaba con él.
En una de sus cartas escribió: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la seguridad que debemos tener. Nada puede separarnos de la presencia de Dios. Ni nuestros errores, ni nuestras dudas, ni nuestras luchas. Dios sigue estando con nosotros, sigue amándonos, sigue sosteniéndonos. Cuando enfrentemos dificultades, recordemos que Dios no ha cambiado. Su amor sigue siendo el mismo, su fidelidad es inquebrantable. Cuando no entendamos el proceso, confiemos en el propósito. Cuando el camino se torne oscuro, sigamos caminando en fe. Dios está con nosotros hoy y siempre. No importa lo que venga, no importa lo que enfrentemos, su presencia es nuestra fortaleza. Podemos descansar en su amor, caminar con seguridad, vivir con esperanza. Su promesa es firme: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios no solo está con nosotros en los momentos de victoria y gozo, sino también en los tiempos de dificultad y prueba. Su presencia no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando las situaciones parecen imposibles o cuando las personas mismas se alejan de Él. Uno de los ejemplos más poderosos de la presencia de Dios en medio de la dificultad es la historia de los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel: Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Ellos fueron amenazados con ser lanzados a un horno de fuego ardiente si no adoraban la estatua del rey Nabucodonosor. Sin embargo, su fe era firme. Ellos sabían que Dios tenía el poder de librarlos, pero también estaban dispuestos a permanecer fieles, aun si Dios decidía no salvarlos. Cuando fueron arrojados al fuego, algo asombroso sucedió: en lugar de ser consumidos por las llamas, un cuarto hombre apareció con ellos en el horno. Era la presencia misma de Dios protegiéndolos en medio de la prueba. Esta historia nos enseña que Dios no siempre nos libra del fuego antes de tiempo, pero sí promete estar con nosotros dentro del fuego. No importa cuán intensa sea la prueba, su presencia es nuestro refugio. Dios no solo está presente en las pruebas externas, sino también en nuestras luchas internas. Muchas veces, el mayor desafío no es lo que enfrentamos en el mundo exterior, sino lo que sucede dentro de nosotros. La ansiedad, el miedo, la duda y la desesperanza pueden convertirse en enemigos que intentan apartarnos de la verdad de Dios. El profeta Elías experimentó esto después de haber sido testigo de un gran milagro en el Monte Carmelo. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y ver cómo Dios respondió con fuego del cielo, Elías cayó en un estado de profunda desesperación. Se sintió solo, temeroso y sin fuerzas para continuar. Se escondió en una cueva, esperando que Dios hablara con él de una manera grandiosa y espectacular. Sin embargo, Dios no se manifestó en un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en un fuego. En cambio, su presencia se reveló en un suave murmullo. Este pasaje nos muestra que Dios no siempre se manifiesta de manera estruendosa o dramática. Muchas veces, su presencia se siente en lo más profundo de nuestro corazón, en esos momentos de quietud en los que podemos escuchar su voz. Es fácil pensar que Dios está con nosotros cuando las cosas van bien, pero ¿qué pasa cuando nos sentimos perdidos? ¿Qué pasa cuando oramos y parece que no hay respuesta? La verdad es que Dios no nos deja, aunque no siempre lo percibamos de inmediato. Su presencia es constante, aunque nuestras emociones cambien. David, el rey y salmista, también entendió esto. En el Salmo 23, escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo que Dios evitaría que pasara por el valle, sino que, aun en medio de él, su presencia sería suficiente para darle seguridad. Las pruebas pueden hacer que cuestionemos muchas cosas, pero lo que nunca debemos cuestionar es el amor y la fidelidad de Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y aunque a veces no entendamos el propósito del proceso, podemos confiar en que su presencia es real y activa en cada momento.
Además de estar con nosotros en las pruebas y luchas internas, Dios también nos guía en nuestro propósito. Cada persona tiene un llamado, un plan diseñado por Dios desde antes de su nacimiento. Jeremías 1:5 dice, «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué». Esto significa que nuestra vida no es un accidente, hay un propósito divino en cada uno de nosotros. Sin embargo, muchas veces dudamos de ese propósito. Nos preguntamos si realmente somos capaces, si Dios puede usarnos a pesar de nuestras fallas y debilidades. Moisés dudó cuando Dios lo llamó, Gedeón se consideró demasiado débil, Jeremías pensó que era demasiado joven. Pero Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Es en su presencia donde encontramos la dirección para nuestra vida. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él nos guía en el camino correcto. A veces, esa guía no viene de manera inmediata o de la forma en que esperamos, pero siempre llega en el momento preciso. Un claro ejemplo de esto lo vemos en el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, era un perseguidor de la iglesia, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús que transformó completamente su vida. Desde ese momento, su propósito cambió. Ya no era un perseguidor, sino un predicador del Evangelio. El cambio en Pablo no fue instantáneo en todos los aspectos. Dios lo llevó a un proceso de preparación antes de enviarlo a las naciones. Esto nos enseña que, aunque Dios tiene planes grandes para nosotros, muchas veces necesitamos pasar por un tiempo de formación y crecimiento. Nuestra vida cristiana no se trata solo de recibir bendiciones o de evitar problemas. Se trata de caminar con Dios en cada etapa, confiando en su presencia, creciendo en nuestra relación con Él y cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Jesús dejó una promesa clara a sus discípulos antes de ascender al cielo: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esa promesa no era solo para ellos, sino para todos los que creen en Él. No importa en qué parte del mundo estemos, no importa la época o la situación que enfrentemos, su presencia sigue siendo real y poderosa. Vivir en la presencia de Dios significa aprender a depender de Él en cada área de nuestra vida. No solo en los momentos de crisis, sino también en los tiempos de paz. No solo cuando necesitamos respuestas, sino cuando simplemente queremos disfrutar de su amor y comunión. El desafío para cada creyente es desarrollar una conciencia continua de la presencia de Dios. Esto no significa que nunca enfrentaremos dudas o dificultades, pero sí significa que, incluso en esos momentos, podemos recordar que no estamos solos. Dios nos llama a confiar, a descansar en Él, a vivir con la seguridad de que su amor nunca falla. Cuando enfrentemos pruebas, recordemos que Él está con nosotros. Cuando sintamos miedo, recordemos que su presencia nos da paz. Cuando no sepamos qué hacer, busquemos su dirección. Dios está obrando en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos. Su presencia es real, su amor es constante, su fidelidad es inquebrantable. No importa lo que venga, podemos vivir con la certeza de que nunca nos dejará ni nos abandonará. En cada paso que damos, en cada desafío que enfrentamos, en cada decisión que tomamos, su presencia nos acompaña. Y eso es lo que nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que nuestro Dios es fiel y que su amor nos sostiene hoy y siempre. La presencia de Dios no solo nos sostiene en los momentos de dificultad, sino que también transforma nuestra vida desde adentro. No se trata simplemente de saber que Dios está con nosotros, sino de permitir que su presencia moldee nuestra manera de pensar, actuar y vivir. Desde el principio, Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él. En el Edén, Adán y Eva disfrutaban de su presencia de manera natural, sin barreras ni temores. Pero cuando el pecado entró en el mundo, esa relación se rompió. A partir de ese momento, el hombre comenzó a vivir separado de Dios, con un vacío que solo su presencia podía llenar. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios buscó restaurar esa relación. Llamó a Abraham para hacer de él una gran nación, liberó a su pueblo de Egipto, dio la ley a Moisés y envió a los profetas para guiar a Israel. Pero todo esto era solo una preparación para la mayor manifestación de su presencia, Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, Dios mismo habitó entre nosotros.
Su vida, muerte y resurrección abrieron el camino para que pudiéramos volver a tener comunión con el Padre. A través de su sacrificio, ya no estamos separados de Dios, su presencia puede morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Esto significa que la presencia de Dios ya no es algo externo o distante, sino algo que podemos experimentar personalmente. No necesitamos un templo físico o un lugar específico para encontrarnos con Él. Su presencia está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Sin embargo, aunque la presencia de Dios está disponible para todos, no todos la experimentan de la misma manera. La clave está en cuánto espacio le damos en nuestra vida. Dios no impone su presencia a la fuerza, Él se revela a aquellos que lo buscan con sinceridad. El rey David entendía esto mejor que nadie. A pesar de sus errores y fracasos, tenía un corazón que anhelaba la presencia de Dios. En el Salmo 27:4 escribió: «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo». David no solo quería la ayuda de Dios en tiempos difíciles, él deseaba estar cerca de Dios en todo momento. Su mayor tesoro no eran sus victorias en batalla ni su reino, sino la comunión con el Señor. Pero ¿cómo podemos vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestro día a día? No se trata solo de orar o leer la Biblia ocasionalmente, sino de desarrollar una relación real y profunda con Él. La oración es uno de los medios más poderosos para acercarnos a Dios. No es solo un acto religioso o una rutina, sino una conversación con nuestro Padre Celestial. Jesús nos enseñó a orar con confianza, sabiendo que Dios nos escucha y responde. La oración nos ayuda a ser más sensibles a su presencia y dirección. Otro aspecto fundamental es la adoración. Cuando adoramos a Dios, reconocemos su grandeza y nos alineamos con su voluntad. La adoración no se limita a cantar en la iglesia, es una actitud del corazón que se refleja en nuestra vida diaria. Cuando vivimos con gratitud y reverencia, estamos cultivando un ambiente donde su presencia puede manifestarse. La palabra de Dios también juega un papel clave. La Biblia no es solo un libro de historias o reglas, sino la revelación misma de Dios. A través de ella, conocemos su carácter, su amor y su propósito para nosotros. Cuando meditamos en su palabra, nuestra mente es renovada y nuestra fe fortalecida. Además de estas prácticas espirituales, la obediencia es esencial para experimentar la plenitud de su presencia. No podemos esperar sentirnos cerca de Dios si vivimos en desobediencia a sus mandamientos. Jesús dijo: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Juan 14:21. Esto significa que la presencia de Dios no es solo un sentimiento o una emoción, sino el resultado de una vida que busca agradarle. Cuando obedecemos a Dios, experimentamos su paz, su dirección y su favor. Pero incluso cuando fallamos, su gracia nos restaura. Dios no nos abandona cuando cometemos errores, su amor es inquebrantable. La historia del hijo pródigo es un hermoso recordatorio de esto. A pesar de haber desperdiciado todo y alejarse de su padre, cuando decidió regresar, su padre lo recibió con los brazos abiertos. Así es Dios con nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos ido, siempre podemos volver a Él. Su presencia no es para los perfectos, sino para los que reconocen su necesidad de Él. Vivir en la presencia de Dios no significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí significa que nunca estaremos solos. Su presencia nos da paz en medio de la tormenta, dirección en medio de la incertidumbre y fortaleza en medio de la debilidad. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero cuando hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. Jesús lo dijo de manera clara: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Nuestra vida cobra sentido cuando la vivimos en comunión con Él. No fuimos creados solo para existir, sino para caminar con Dios, conocerle y reflejar su amor al mundo. Dios no nos llama a una vida superficial o vacía. Nos invita a una relación real y transformadora con Él. Su presencia no es un concepto abstracto, sino una realidad que podemos experimentar cada día.
Cuando vivimos conscientes de su presencia, nuestra fe crece, nuestro carácter se fortalece y nuestra vida refleja su luz. No importa lo que enfrentemos, sabemos que Él está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y llenándonos de su amor. Hoy más que nunca, necesitamos esa certeza. En un mundo lleno de caos e incertidumbre, la presencia de Dios es nuestro refugio seguro. No importa las circunstancias externas, su amor y fidelidad permanecen para siempre. Que nuestra oración sea como la de Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33 horas y 15 minutos. Más que bendiciones, más que respuestas, más que cualquier otra cosa, necesitamos su presencia en nuestra vida. Porque cuando Dios está con nosotros, tenemos todo lo que realmente necesitamos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Siglos después, seguimos hablando de su fe porque su testimonio es una prueba de que Dios es fiel. Su historia no quedó en el pasado, sino que sigue viva, resonando en los corazones de aquellos que buscan fortalecer su confianza en Dios. Los testimonios de fe trascienden el tiempo porque son reflejo de la naturaleza inmutable de Dios, quien cumple sus promesas y nunca falla. Cada vez que recordamos historias de hombres y mujeres que caminaron por fe y no por vista, nos damos cuenta de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Piensa en Pedro, un pescador común y corriente, un hombre con temores y dudas, pero con una característica especial. Cuando Jesús le dijo que caminara sobre el agua, no se quedó esperando, lo intentó. Pedro no era un superhombre, ni alguien que poseía habilidades especiales. Era alguien como tú y como yo, con miedos, con inseguridades, con momentos de debilidad. Sin embargo, su historia quedó registrada en la Biblia porque, a pesar de sus limitaciones, decidió dar un paso de fe. No razonó con lógica humana, no pidió una segunda confirmación, simplemente actuó. Dio un paso fuera de la barca, y mientras su mirada estuvo en Jesús, el milagro sucedió. Este momento es clave en la historia de Pedro. No fue la fuerza de sus piernas la que lo sostuvo sobre las aguas, ni su habilidad para desafiar la gravedad, sino su fe en Jesús. Cuando confió plenamente y fijó su mirada en el Señor, lo imposible se hizo posible. Su historia nos muestra que la fe no es quedarse quieto esperando seguridad, sino atreverse a dar el primer paso aun cuando todo parezca inestable. Muchos desean ver milagros en sus vidas, pero no están dispuestos a salir de la barca, a dejar la comodidad y enfrentar lo desconocido. La fe requiere movimiento, acción y valentía. Pero los testimonios de fe no solo están en la Biblia, sino también a nuestro alrededor. No necesitamos mirar solo a las Escrituras para encontrar ejemplos de la fidelidad de Dios. Basta con observar la vida de aquellos que nos rodean para ver su mano obrando. La madre que oró por su hijo durante años hasta verlo regresar a Dios es un claro testimonio de perseverancia en la fe. Ella no se rindió ante las circunstancias ni se dejó llevar por la desesperanza, sino que siguió clamando, creyendo y esperando en el Señor. Su testimonio nos recuerda que Dios escucha las oraciones y actúa en su tiempo perfecto. El empresario que confió en medio de la crisis y vio su negocio renacer es otro ejemplo de fe en acción. A pesar de los desafíos económicos, en lugar de rendirse, decidió creer que Dios podía abrir caminos donde no los había. Se mantuvo firme, actuó con integridad y siguió adelante confiando en la provisión divina. Su historia es prueba de que cuando dependemos de Dios y caminamos en obediencia, Él nos guía y nos sostiene. También está la persona que decidió perdonar a pesar del dolor y experimentó restauración. El perdón es una de las mayores demostraciones de fe, porque implica soltar el control y dejar que Dios sane lo que nosotros no podemos. Muchas veces, aferrarse al resentimiento parece la opción más lógica, pero aquellos que deciden confiar en Dios y perdonar encuentran paz y restauración en sus corazones. Su testimonio nos enseña que la verdadera libertad no está en la venganza, sino en soltar la carga y permitir que Dios obre. Quizá tú mismo tienes un testimonio que aún no has contado, un momento en el que Dios se manifestó de una manera que nunca imaginaste. Tal vez en un momento de crisis financiera viste la provisión de Dios de manera inesperada. O quizá en un tiempo de enfermedad experimentaste su sanidad y restauración. Puede que en una situación de incertidumbre Dios te haya dado dirección clara cuando más lo necesitabas.
Todos tenemos historias en las que Dios ha intervenido, pero muchas veces las damos por sentadas o pensamos que no son lo suficientemente impactantes como para compartirlas. Sin embargo, cada testimonio, grande o pequeño, es una muestra de la fidelidad de Dios y merece ser contado. Es posible que no siempre nos demos cuenta de la magnitud de los milagros en nuestra vida porque estamos esperando algo espectacular, algo que desafíe las leyes de la naturaleza. Pero la verdad es que cada día vivimos testimonios de la gracia de Dios. Despertar cada mañana, tener salud, contar con seres queridos que nos apoyan, encontrar paz en medio de la tormenta, todas estas son evidencias de su amor y fidelidad. No debemos subestimar las bendiciones diarias ni esperar un gran acontecimiento para reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Los testimonios de fe no solo nos recuerdan quién es Dios, sino que también fortalecen nuestra confianza en Él. Cuando enfrentamos momentos difíciles, es fácil dejarse llevar por la duda y el temor, pero al recordar lo que Dios ha hecho antes, renovamos nuestra fe. Es por eso que en la Biblia vemos repetidamente a Dios llamando a su pueblo a recordar. En el Antiguo Testamento, los israelitas levantaban piedras de memoria para nunca olvidar lo que Dios había hecho por ellos. En el Nuevo Testamento, Jesús instituyó la Santa Cena como un recordatorio constante de su sacrificio. Dios sabe que necesitamos recordar porque la memoria de su fidelidad nos da fuerzas para seguir adelante. Si hoy estás atravesando un momento de prueba, recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Si en algún momento te ha sacado de una dificultad, ¿por qué dudar que lo hará otra vez? Él no cambia, su amor y su poder son los mismos ayer, hoy y siempre. La misma fidelidad que mostró a Pedro, a Abraham, a José y a tantos otros, la muestra también contigo. Su gracia sigue siendo suficiente, su poder sigue siendo real y su amor sigue cubriendo cada área de tu vida. La fe no es solo para los tiempos buenos, sino especialmente para los momentos difíciles. Es fácil creer cuando todo va bien, pero la verdadera fe se manifiesta cuando decidimos confiar en Dios aun cuando no vemos la solución. Pedro caminó sobre el agua mientras su mirada estuvo en Jesús, pero cuando dejó que el miedo lo dominara y miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Así pasa con nosotros. Mientras mantenemos nuestra mirada en Dios, podemos avanzar con seguridad, pero cuando nos enfocamos en las circunstancias, el temor nos paraliza. Hoy Dios te llama a confiar, a recordar su fidelidad y a dar pasos de fe. No permitas que el miedo te impida experimentar lo que Dios tiene para ti. No dejes que la duda te robe las promesas que Él ha declarado sobre tu vida. Atrévete a salir de la barca, a caminar sobre las aguas y a vivir una fe activa. Dios ya ha demostrado que es fiel. Ahora es tu turno de confiar y avanzar, sabiendo que Él nunca te dejará solo. Cuando hablamos de fe, no solo nos referimos a creer en algo intangible, sino a una certeza que nos impulsa a actuar. La fe verdadera no es pasiva, es un motor que nos mueve a tomar decisiones basadas en la confianza en Dios. Abraham dejó su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Moisés extendió su vara antes de ver el mar rojo abrirse. Josué ordenó a su pueblo marchar alrededor de Jericó antes de que los muros cayeran. Ninguno de ellos esperó señales visibles antes de actuar. Creyeron primero y, en respuesta a su fe, Dios obró milagros. Nuestra fe es probada en los momentos de incertidumbre, cuando no vemos la solución con nuestros ojos naturales. Es fácil confiar cuando todo está bajo control, pero cuando nos enfrentamos a lo desconocido, ahí es cuando realmente se demuestra en quién hemos puesto nuestra confianza. Muchas veces queremos garantías antes de dar un paso de fe, pero Dios nos llama a caminar sin ver, a confiar en su carácter y en su fidelidad. No siempre entenderemos su plan, pero podemos estar seguros de que Él nunca nos fallará. Un ejemplo claro de fe inquebrantable es la historia de Daniel en el foso de los leones. Sabía que su vida estaba en peligro, pero su confianza en Dios era mayor que su temor a la muerte. No negoció su fe ni buscó atajos para evitar la prueba. Oró como siempre lo hacía, sabiendo que su destino estaba en manos de Dios. Esa misma confianza la tuvieron Sadrac, Mesac y Abednego cuando fueron lanzados al horno de fuego. Su respuesta al rey Nabucodonosor sigue siendo un testimonio poderoso de fe: nuestro Dios puede librarnos del fuego, pero aun si no lo hace, no nos postraremos ante tu estatua. Esa frase es clave: aun si no lo hace.
La fe verdadera no se basa solo en recibir lo que pedimos, sino en confiar en Dios independientemente del resultado. Muchas veces vemos la fe como una garantía de que todo saldrá como queremos, pero la verdadera fe nos sostiene incluso cuando la respuesta no es la que esperábamos. No significa que no podamos orar y esperar milagros, sino que nuestra confianza en Dios no depende de si recibimos o no lo que pedimos. Creemos porque sabemos quién es Dios, no solo porque queremos algo de Él. Esta perspectiva cambia la manera en que enfrentamos la vida. Nos ayuda a vivir con paz, sabiendo que Dios está en control. Nos permite descansar en su soberanía, entendiendo que su plan es mejor que el nuestro. Nos da fuerzas para seguir adelante aun cuando todo parece ir en contra de nuestras expectativas. Nos libra de la ansiedad y el temor porque sabemos que nuestro futuro no está en manos del azar, sino en manos de un Dios amoroso y fiel. Un ejemplo moderno de esta fe inquebrantable lo vemos en personas que han enfrentado situaciones extremas y, aún así, han mantenido su confianza en Dios. Pensemos en aquellos que han perdido seres queridos y han encontrado consuelo en Él. Han pasado por el valle de sombra y de muerte, pero han salido fortalecidos porque su fe no dependía de sus circunstancias, sino de la presencia de Dios en medio del dolor. También vemos testimonios en personas que han sufrido pérdidas económicas, enfermedades graves o crisis familiares, pero que han decidido seguir confiando. No porque todo haya salido como esperaban, sino porque han descubierto que Dios es suficiente. Estas historias nos enseñan que la fe no es un escudo que nos protege de las dificultades, sino una fortaleza que nos sostiene a través de ellas. Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. El temor nos paraliza, nos hace dudar de las promesas de Dios y nos impide avanzar. Nos hace enfocarnos en lo que podría salir mal en lugar de recordar lo que Dios ha hecho antes. La Biblia nos dice una y otra vez, no temas, porque Dios sabe que el miedo es una barrera para vivir en plenitud. Pedro caminó sobre el agua cuando su mirada estaba en Jesús, pero cuando permitió que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. No fue la fuerza del viento lo que lo hizo caer, sino su falta de confianza. Lo mismo sucede con nosotros. No son las circunstancias las que determinan nuestro destino, sino nuestra respuesta a ellas. Podemos elegir enfocarnos en las dificultades o en la fidelidad de Dios. Podemos dejarnos dominar por la duda o recordar cada vez que Dios ha provisto, ha sanado, ha guiado y ha restaurado. Nuestra fe se fortalece cuando decidimos confiar incluso cuando no entendemos. La clave para vencer el miedo es alimentar nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios, recordando sus promesas, rodeándonos de personas que nos animen en la fe y orando constantemente. La fe no crece automáticamente, requiere esfuerzo, dedicación y una relación continua con Dios. Así como un músculo necesita ejercicio para fortalecerse, nuestra fe necesita ser ejercitada para crecer. Otro enemigo de la fe es la duda. La duda nos hace cuestionar la bondad de Dios, nos lleva a pensar que tal vez no se preocupa por nosotros o que no responderá a nuestras oraciones. Pero la duda no viene de Dios, es una estrategia del enemigo para alejarnos de la verdad. Cuando enfrentamos pensamientos de duda, debemos contrarrestarlos con la palabra de Dios. Por ejemplo, si la duda dice, Dios no te escucha, la verdad es, clama a mí, y yo te responderé, Jeremías 33:3. Si la duda dice, no hay salida para tu situación, la verdad es, para Dios no hay nada imposible, Lucas 1:37. Si la duda dice, estás solo, la verdad es, no te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5. Cada vez que la duda intente debilitar tu fe, responde con la verdad. No permitas que los pensamientos negativos tomen control de tu mente. Llena tu corazón con las promesas de Dios y recuerda que Él es fiel. Finalmente, la fe se fortalece cuando damos pasos concretos. No podemos esperar sentirnos completamente seguros antes de actuar. Si Dios te ha dado una dirección, da el primer paso. Si ha puesto un sueño en tu corazón, confía en que Él abrirá puertas. Si te llama a perdonar, hazlo aunque no parezca lógico. La fe no es solo una creencia interna, sino una acción externa. Hoy, Dios te invita a confiar más en Él. A dar pasos de fe aun cuando no veas el camino completo. A recordar que Él ha sido fiel antes y lo seguirá siendo. A dejar el miedo,
la duda y la inseguridad para abrazar la paz que solo Él puede dar. No importa lo que enfrentes, Dios está contigo. Su amor no cambia, su poder no disminuye y su fidelidad permanece. No te quedes en la barca por temor a lo desconocido. Atrévete a salir, a caminar sobre las aguas, a confiar plenamente en Dios. Si mantienes tu mirada en Él, no hay tormenta que pueda hundirte. Su mano está extendida, lista para sostenerte. Lo único que necesitas hacer es confiar y avanzar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida cristiana es un caminar constante de fe. No se trata de un evento único, sino de un proceso continuo en el que aprendemos a confiar en Dios en cada etapa. A veces, queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos enseña a esperar, a depender de Él y a recordar que su tiempo es perfecto. Cada prueba, cada desafío y cada incertidumbre es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en su fidelidad. Uno de los mayores retos de la fe es cuando Dios nos llama a hacer algo que parece imposible. Nos pone en situaciones en las que nuestros recursos, habilidades y fuerzas no son suficientes. Es en estos momentos cuando aprendemos a depender totalmente de Él. La historia de Gedeón es un ejemplo de esto. Cuando Dios lo llamó a liberar a Israel de los madianitas, él se sintió inadecuado. Se veía a sí mismo como el más débil de su familia y su familia como la más insignificante de su tribu. Sin embargo, Dios le dijo, ve con la fuerza que tienes, que yo soy el que te envía. Esta declaración nos recuerda que Dios no nos llama según nuestras capacidades, sino según su propósito. Si dependiéramos solo de lo que podemos hacer por nuestra cuenta, nunca daríamos pasos de fe. Pero cuando entendemos que Dios es quien nos capacita, dejamos de enfocarnos en nuestras limitaciones y empezamos a confiar en su poder. En la historia de Gedeón, vemos cómo Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a solo 300. Humanamente, esto no tenía sentido. Cualquier estratega militar diría que era una locura enfrentar un ejército numeroso con tan pocos soldados. Pero Dios quería demostrar que la victoria no dependía de la cantidad de hombres, sino de su intervención. Gedeón tuvo que confiar en que Dios haría lo imposible, y así fue. Con solo 300 hombres, derrotaron al enemigo. Este principio sigue siendo válido para nosotros hoy. Dios nos llama a confiar en Él incluso cuando lo que nos pide parece ilógico. Tal vez nos desafía a comenzar un ministerio sin los recursos aparentes, a emprender un nuevo camino cuando no tenemos seguridad financiera, o a dar un paso en fe cuando todo a nuestro alrededor dice que no es posible. En esos momentos, tenemos que recordar que nuestra fuerza no proviene de nosotros, sino de Dios. Otro ejemplo de fe audaz es la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras mantenía su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esta es una lección poderosa. Cuando nos enfocamos en las circunstancias, la fe se debilita, pero cuando nos enfocamos en Jesús, podemos superar cualquier obstáculo. La vida nos presentará tormentas. Vendrán momentos en los que sentiremos que las olas son demasiado fuertes y que el viento es implacable. Sin embargo, la clave está en no apartar nuestra mirada de Cristo. Él es nuestro refugio en la tormenta, nuestra fortaleza en la debilidad y nuestra paz en medio del caos. El enemigo intentará sembrar miedo y duda en nuestra mente. Nos hará pensar que no somos lo suficientemente fuertes, que Dios no nos escucha o que la situación no tiene solución. Pero debemos recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Y su palabra nos dice que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Un área en la que muchas veces luchamos con la fe es en la provisión. Nos preocupamos por el futuro, por nuestras finanzas, por nuestras necesidades diarias. Jesús habló directamente sobre esto en el Sermón del Monte cuando dijo, no se preocupen por lo que comerán o vestirán. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este pasaje nos recuerda que Dios es nuestro proveedor. No significa que debemos ser irresponsables o no hacer nuestra parte, pero sí nos enseña que la ansiedad y la preocupación no nos llevan a ninguna solución. Cuando confiamos en Dios,
Podemos descansar sabiendo que Él suplirá cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Un testimonio poderoso de esto se encuentra en la historia de la viuda de Sarepta. En medio de una sequía, solo le quedaba un poco de harina y aceite para preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero cuando el profeta Elías le pidió que le hiciera un pan primero, ella obedeció en fe. Como resultado, Dios multiplicó su provisión y nunca le faltó alimento. Este principio sigue siendo aplicable hoy. A veces, Dios nos desafía a dar aun cuando sentimos que tenemos poco. Nos pide que confiemos en su provisión en lugar de aferrarnos a lo que creemos que es nuestra única seguridad. Pero cuando obedecemos en fe, Él se encarga de suplir lo que necesitamos. Otro aspecto clave de la fe es la perseverancia. Hay momentos en los que oramos y no vemos respuestas inmediatas. En esos momentos, es fácil desanimarse y dudar si Dios realmente está obrando. Pero la Biblia nos exhorta a perseverar en la oración y a no desmayar. Un ejemplo de perseverancia en la fe es la historia de la mujer con flujo de sangre. Había sufrido por 12 años, gastado todo en médicos y no había encontrado solución. Sin embargo, no se rindió. Cuando escuchó sobre Jesús, decidió acercarse a Él con la fe de que si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sanada. Y así fue. Su fe la hizo libre. Este testimonio nos enseña que la fe persistente trae resultados. No siempre veremos respuestas inmediatas, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Hay batallas que requieren oración continua, ayuno y una confianza firme en que Dios cumplirá sus promesas en el tiempo perfecto. En el libro de Hebreos, el capítulo 11 es conocido como el Salón de la Fe. Nos habla de hombres y mujeres que creyeron en Dios aun cuando no vieron el cumplimiento de todas sus promesas en su tiempo de vida. Esto nos muestra que la fe no siempre se trata de ver resultados inmediatos, sino de confiar en que Dios tiene un propósito eterno. Por eso, nuestra fe debe estar anclada en algo más grande que nuestras circunstancias. Debe estar arraigada en la verdad de que Dios es bueno, fiel y soberano. Cuando entendemos esto, podemos vivir con una paz inquebrantable, sabiendo que nada puede separarnos de su amor. Hoy, Dios nos llama a confiar más, a caminar con seguridad en sus promesas y a vivir sin miedo. Nos invita a salir de la barca, a enfrentar gigantes con su fuerza y a creer que Él sigue obrando milagros. La fe no se trata solo de recibir lo que pedimos, sino de confiar en el carácter de Dios, aun cuando la respuesta no sea la que esperábamos. Atrévete a confiar más en Dios. No importa lo que enfrentes, Él es suficiente. No dejes que el miedo o la duda te roben la paz. Su palabra sigue siendo verdadera, su amor sigue siendo inmutable y su poder sigue siendo ilimitado. Confía, avanza y nunca dejes de creer. Cuando hablamos de fe, no podemos ignorar el poder transformador que tiene en nuestra vida. La fe no solo nos permite ver milagros, sino que también nos moldea y nos cambia desde adentro. Es a través de la fe que aprendemos a ver la vida con una perspectiva diferente, alineada con la voluntad de Dios y no con nuestras limitaciones humanas. Uno de los aspectos más hermosos de la fe es cómo nos permite experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta. Jesús dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14:27. Esta promesa nos recuerda que, aunque el mundo esté en caos, podemos vivir con una paz sobrenatural que solo proviene de Dios. La fe nos enseña a depender de Dios en todo momento. En el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel aprendió a confiar en Dios a través de su caminar por el desierto. Durante 40 años, Dios proveyó maná diariamente, mostrando que su provisión es constante y suficiente. No les dio comida para una semana o un mes, sino que cada día tenían que confiar en que Dios supliría su necesidad. Este principio sigue siendo válido hoy. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el panorama antes de dar un paso de fe, pero Él nos llama a confiar en su provisión diaria. Nos pide que avancemos con lo que tenemos hoy, sabiendo que Él suplirá lo que necesitemos mañana. Otro ejemplo de fe inquebrantable es el de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, la promesa que había esperado por tantos años. Humanamente, esto no tenía sentido.
¿Cómo podía Dios pedirle algo así después de haberle prometido que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas? Sin embargo, Abraham obedeció sin cuestionar, confiando en que Dios tenía un plan. Esta historia nos enseña que la fe a veces nos lleva a momentos de prueba. Hay momentos en los que Dios nos pide que entreguemos algo valioso, algo que amamos, para ver si realmente confiamos en Él. No siempre entendemos el porqué, pero cuando obedecemos, experimentamos la fidelidad de Dios de maneras que jamás imaginamos. La fe también nos impulsa a actuar. Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. No se trata solo de creer en Dios, sino de vivir de acuerdo con esa creencia. Cuando confiamos en Dios, nuestras acciones reflejan esa confianza. Un claro ejemplo de esto es la historia de Noé. Dios le dijo que construyera un arca porque iba a enviar un diluvio, aunque en ese tiempo nunca había llovido. Noé podría haber dudado, podría haber pensado que era una locura construir un barco gigante en tierra seca. Pero en lugar de cuestionar, obedeció. Y por su obediencia, su familia fue salvada. Hoy en día, Dios nos llama a tener una fe activa. Nos llama a actuar incluso cuando no entendemos completamente su plan. Nos pide que demos pasos en obediencia, confiando en que Él sabe lo que hace. En nuestra vida cotidiana, la fe se manifiesta en las decisiones que tomamos. Se muestra cuando elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, cuando decidimos confiar en Dios en lugar de preocuparnos, cuando seguimos adelante a pesar de las dificultades. A veces, la fe nos lleva a esperar en Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que esperar años antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. José tuvo sueños de grandeza, pero antes de verlos cumplidos, pasó por la traición de sus hermanos, la esclavitud y la cárcel. David fue ungido como rey siendo joven, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. Esperar no es fácil, pero la fe nos sostiene en esos tiempos de espera. Nos recuerda que Dios es fiel y que sus promesas se cumplirán en el tiempo perfecto. A veces, en la espera, Dios nos moldea, nos prepara y nos enseña lecciones valiosas. Otro aspecto importante de la fe es la confianza en que Dios nos escucha. En ocasiones, sentimos que nuestras oraciones no tienen respuesta, que Dios está en silencio. Pero la Biblia nos asegura que Él siempre nos escucha. En Daniel 10, vemos que desde el momento en que Daniel comenzó a orar, Dios envió la respuesta, aunque el ángel que llevaba el mensaje fue retenido en el camino. Esto nos enseña que aunque no veamos respuestas inmediatas, Dios está obrando. La fe nos permite ver más allá de lo natural. Nos permite creer en lo imposible, en lo que parece fuera de nuestro alcance. Jesús dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, muévete de aquí allá, y se moverá, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Esta declaración nos desafía a ampliar nuestra visión, a no limitarnos por lo que vemos con nuestros ojos físicos. Nos recuerda que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de personas que confiaron en Dios y vieron milagros. Vemos sanidades inexplicables, provisión sobrenatural, puertas que se abren de manera milagrosa. Estos testimonios son evidencia de que Dios sigue obrando. Sin embargo, la fe no siempre significa que todo será fácil. A veces, Dios nos permite pasar por procesos difíciles para fortalecer nuestra confianza en Él. Pablo, a pesar de su fe, enfrentó persecuciones, cárceles y dificultades. Pero nunca dejó de confiar en Dios. Dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, Filipenses 4:11. Este nivel de fe nos desafía a confiar en Dios no solo cuando las cosas van bien, sino también en los momentos difíciles. Nos invita a creer que, aunque no entendamos lo que sucede, Dios sigue en control. El enemigo intentará debilitar nuestra fe, sembrando dudas y temor. Pero debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Por eso, necesitamos fortalecer nuestra fe diariamente, a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con Dios. La fe no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso, un caminar diario con Dios. A medida que enfrentamos desafíos y vemos su fidelidad en nuestra vida, nuestra fe crece.
Hoy, Dios nos llama a confiar más, a caminar con seguridad en sus promesas y a vivir sin miedo. Nos invita a salir de la barca, a enfrentar gigantes con su fuerza y a creer que Él sigue obrando milagros. La fe no se trata solo de recibir lo que pedimos, sino de confiar en el carácter de Dios, aun cuando la respuesta no sea la que esperábamos. A veces, la fe nos lleva por caminos inesperados, pero siempre nos guía hacia su propósito perfecto. Así que, sin importar lo que enfrentes, recuerda que Dios es suficiente. No dejes que el miedo o la duda te roben la paz. Su palabra sigue siendo verdadera, su amor sigue siendo inmutable y su poder sigue siendo ilimitado. Confía, avanza y nunca dejes de creer. La fe es el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Nos recuerda que Dios tiene el control y que su propósito para nuestra vida es perfecto. A través de la fe, aprendemos a depender completamente de Él, a confiar en sus tiempos y a ver su mano obrando en cada detalle. Cada desafío, cada prueba y cada momento de incertidumbre son oportunidades para fortalecer nuestra fe y crecer espiritualmente. La fe no solo nos permite ver milagros, sino que también nos transforma desde adentro, dándonos paz, seguridad y una relación más profunda con Dios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte para recibir más contenido que edifique tu fe. No olvides dejar tu like, comentar tu experiencia o reflexión sobre este tema y compartirlo con tus amigos y familiares para que también sean edificados. Sigamos creciendo juntos en la fe.